formato de conversatorio, la audiencia puede tener participación a través del chat y también solicitando la palabra a través de micrófono. Así es que cuando tengan oportunidad, si quieren preguntar algo, si quieren participar, si quieren complementar la opinión que están presentando nuestros expositores, no hay ningún problema. Lo pueden hacer ya sea a través del chat y al final de nuestro conversatorio vamos a dejar un espacio también para las preguntas, para los comentarios que pueda tener la audiencia, porque la dinámica con la cual nosotros vamos a trabajar hoy es que vamos a generar preguntas gatillo a partir de las cuales cada uno de nuestros expositores nos va a narrar su experiencia desde su realidad local y luego, a partir de eso, entonces, vamos a generar esta conversación más entre expositores y también entre la audiencia. Así es que, para ya respetar el tiempo, vamos a comenzar nuestra actividad el día de hoy, presentando, ¿cierto?, a nuestros expositores. Damos la bienvenida, en primer lugar, a la fisioterapeuta Ángela María de la Roche. Ella es especialista en intervención fisioterapéutica en ortopedia y traumatología, docente del Departamento de Movimiento Humano y representante de la Facultad de la Universidad de Salud de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia. Ángela, muy bienvenida, te damos un cálido recibimiento el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a saludar también a Oscar Roncio. Él es doctor en Ciencias de la Salud, licenciado en Terapia Física, presidente de la World Physiotherapy en la región de Sudamérica. Él es director de la carrera de Fisiatría y Kinesiología en la Universidad de Maimónides. Ahí me ayudas tú, Oscar, en Argentina. Maimónides, siempre da problema esa, ¿eh? Siempre da problemas, nuestro representante de Argentina. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias a ti. Saludamos también entonces a nuestro representante de México, Jan Sopart, licenciado en fisioterapia, director de la Clínica Quiné en Querétaro, México, y también él es responsable académico y profesor en un diplomado internacional de rehabilitación abdominoperineal en México. Jan, muy bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Estás en silencio, Jan, no te escuchamos. Aquí estoy. Pues muchas gracias por su invitación y muchos saludos desde México. Gracias a ti. Y finalmente, representando a Chile, está el kinesiólogo Rodrigo Díaz, magíster en gestión de salud, académico de nuestra carrera de kinesiología en la Universidad Autónoma de Chile, jefe de la unidad de planificación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y director del ámbito de perfeccionamiento en el Colegio de Kinesiólogos. Rodrigo, muy bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a todos los presentes por participar. Bien, la verdad es que nosotros cuando empezamos a desarrollar este conversatorio internacional nos surgió la duda, y como bien dice el nombre, ¿cómo está nuestra disciplina post-pandemia? En la invitación que nosotros hemos hecho, hemos socializado que la idea hoy es conversar de todos los desafíos que han surgido para nuestra disciplina generados a partir de esta pandemia. Ojo, pueden estar orientados o no en lo que a COVID se refiere, porque también es cierto que pueden haber ciertas necesidades de salud pública que no son directamente problemas asociados al COVID, pero que sí pueden derivar de él. Entonces, por eso la pregunta que nosotros tenemos como título de esta actividad es si estamos preparados o no. Y esta visión de si estamos preparados, nosotros hemos querido plantearla desde dos miradas. Por un lado, desde la mirada disciplinar, como carrera a lo largo de la región o como disciplina de la kinesiología, la fisioterapia a lo largo de la región, pero también tener una mirada académica porque todos los que estamos acá cumplimos este rol en distintas instituciones y por lo tanto somos responsables de los kinesiólogos, de los fisioterapeutas que estamos formando y nos interesa saber si también nuestros planes de estudio están preparados en eso. Entonces, teniendo presente esta introducción para dar inicio a la conversación,
me gustaría plantear la primera pregunta con la cual nosotros queremos comenzar esta actividad, y es preguntarles a ustedes cuáles son los principales o las principales áreas de desarrollo que se han generado en nuestra disciplina producto de la pandemia. Ángela, me gustaría si tú puedes empezar a contarnos cuáles son estas áreas de desarrollo que tal vez en tu región has visto que se han generado producto de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Pues primero que todo, en Colombia, digamos, y yo creo pues que a nivel mundial, antes de hablar como de las áreas específicas de desarrollo, digamos que nos permitió esta pandemia como también oportunidad de fortalecer el gremio. Lo primero que quería yo contarles es que en Colombia hubo un fenómeno muy importante de fortalecimiento del gremio como tal, ¿cierto? O sea, se unió el gremio en el sentido de trabajar en conjunto por estas áreas de desarrollo que vimos que eran una necesidad, digamos, de fortalecimiento. Entonces no trabajamos solos, digamos que nos unimos todos los programas de fisioterapia a nivel Colombia y pues se desarrollaron diferentes estrategias que nos permitieron abordar todas estas áreas en las cuales veíamos que con la pandemia pues digamos nos cogió de sorpresa. Una de las principales, y pues creo que en todas partes, pues es la fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Que esto pues a raíz de la pandemia, antes un fisioterapeuta que se especializaba en el área pues tenía todas las competencias, pero en este caso pues la ausencia, digamos, o la falencia que teníamos en profesionales formados en el área pues hizo que un profesional que le gustara el área sin necesidad de ser especialista, pues le tocó, digámoslo así, coger las riendas de una unidad de cuidado intensivo y de generar o aplicar las competencias que tenían de pregrado, no de posgrado, y pues obviamente fortalecerse durante una pandemia, ¿cierto? Diferente a que fuera un fisioterapeuta que quisiera, digamos, profundizar en esta área, pero pues en un momento que no existiera pandemia. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues en el área de fisioterapia en cuidado intensivo, pues fue un área que, digamos, se desarrolló muchísimo. La otra parte importante fue la parte de fisioterapia en salud mental, ¿sí? Que en Colombia, pues digamos que se conformó un grupo muy importante que ha abanderado diferentes procesos, no solo a nivel Colombia, sino a nivel latinoamericano, en cuanto a todo lo que es, todo lo que generó la pandemia en las personas con respecto a la salud mental, no solo por el post-COVID o por el COVID mismo, sino también la parte de la cuarentena, todo lo que sucedió en todos los grupos poblacionales, en los niños, en los adultos mayores, que fueron los primeros que digamos que no podían salir, pues allí, digamos, hubo pues como una afectación importante en estos grupos poblacionales. Y la otra área de desarrollo que pienso que nos permitió, digamos, incursionar fue en la parte de telerehabilitación o digamos como fisioterapia digital, en cuanto a que pues era un área poco explorada aquí en Colombia, digámoslo así, y pues la pandemia nos permitió, digamos, incursionar en el área y fortalecernos, sobre todo a los fisioterapeutas que estaban en consulta externa, en un consultorio que les tocó cerrar y que les tocó continuar como digamos, desde la parte de hacer un seguimiento a esos usuarios que venían atendiendo y tratar de que esos usuarios se adhirieran a esta nueva forma de establecer contacto con ellos. Pienso que esas son como esas tres áreas importantes en las cuales, producto de la pandemia, pues nuestra disciplina se tuvo que fortalecer. Muchas gracias, Ángela. Jan, ¿nos puedes contar tú desde México cuál fue la realidad y cuáles son estas áreas que a lo mejor han tenido que explotar durante la pandemia? Sí, claro. Pues primero creo que hay que resaltar, fíjate, lo positivo de esta pregunta, ¿no? Es decir, finalmente hemos pasado una crisis y de esta crisis
qué nos vamos a llevar de positivo, ¿no? Ya es algo que creo que hay que enfatizar, es decir, pues finalmente es una reacción positiva frente a algo negativo, ¿no? Porque la crisis pues, nos ha generado incertidumbres, dificultades a todos económicas, psicológicas, de organización emocional. Y finalmente esta pregunta dice, pues finalmente, ¿qué vamos a llevar de positivo? Y es cierto que efectivamente en nuestra profesión, pues hubo un cambio, yo pienso como una sensación de despertarnos como fisioterapeutas responsable de una área de la salud a nivel salud pública, ¿no? Y bueno, estoy completamente pues, de acuerdo con Ángela y creo que aquí en México fueron más o menos las mismas, así como áreas de desarrollo. A lo mejor voy a insistir un poco sobre algo que sí ha surgido un poco en urgencias, son todo lo que es videoconsultas, ¿no? Como uno, pues ha surgido porque había una necesidad económica de todos nosotros en nuestros consultorios, pues de seguir pues intentando de tener un cierto ingreso, ¿no? Y entonces, de un día a otro día, pues dijimos, ¿cómo voy a pues, llegar a comunicarme con mi paciente, ¿no? Y es cierto que eso en México, pues hubo un boom, un desarrollo muy fuerte de la modalidad de videoconsulta, pero a lo mejor mi reflexión va un poco más allá de eso, es que ahorita que ha pasado un poquito ese momento de crisis y que ya, pues aquí en este consultorio ya la gente regresa a sus terapias presenciales, de observar que finalmente, mira, yo vi un estudio que se hizo en Puebla. Puebla es una ciudad aquí de México, entonces no representa, por supuesto, todo México, pero de todos los fisioterapeutas que se metieron a hacer videoconsultas, solamente 12% siguen haciendo eso. Entonces, yo pienso que es importante de no perder lo que se ha ganado de esta crisis y seguir con esta herramienta tan positiva. Entonces, preguntarse por qué la gente no se queda con la videoconsulta. Y creo que uno es porque hay una percepción negativa de lo que puede ser una videoconsulta. ¿Y por qué esta percepción negativa? Otra vez porque esta modalidad se creó un poco en la urgencia. Entonces la gente lo ve un poco como plan B. Si no puede estar presente, pues voy a hacerlo en videoconsulta. Y eso creo que hay que cambiarlo en la percepción de la gente. Es decir, que ver como una videoconsulta como algo, una oportunidad. Es cierto, un ambiente diferente de la consulta, pero que me permite de abordar el tema de forma diferente, tener un contacto, por supuesto, diferente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ahorita, si queremos que sigue esta herramienta en el futuro, cambia la percepción que es ahorita un poco negativa de la gente y de los fisioterapeutas en una sensación de oportunidad. Entonces creo que en el futuro debemos como trabajar sobre eso, trabajar de saber cuáles son realmente las indicaciones, cuáles son las disfunciones, las indicaciones terapéuticas que voy a tratar en videoconsultas, ¿no? Yo creo que no hay que intentar copiar una sesión presencial a una sesión en video online, ¿no? De consulta online. Es una dinámica diferente, es un diálogo diferente y mi rol de fisioterapeuta es diferente. Entonces, a partir de eso hay que crear algo nuevo. Y creo que hay una dificultad también, y por eso yo pienso unos fisioterapeutas no siguen en la videoconsulta, es que no es fácil. Es cierto que pues quedarnos con la educación del paciente y el ejercicio terapéutico, pero no tengo, pues por supuesto, el contacto directo con mis aparatos o con mis manos, entonces yo creo que no es fácil. Y es cierto que aquí en México la fisioterapia es una profesión extremadamente joven, ¿eh? Yo pienso que un promedio que el fisioterapeuta aquí tiene 23, 24 años, entonces yo puedo entender que a lo mejor hay un poco una frustración del fisioterapeuta en este tipo de modalidad.
pero creo que es algo entonces que hay que enseñar desde el inicio, desde el plan de estudio, desde la carrera, es decir, usted tiene un rol a nivel educación del paciente y a nivel ejercicio terapéutico. Y creo que es algo que debemos seguir aprendiendo, afinando, para que esta herramienta siga en el futuro. Gracias, Jan. Mira qué interesante lo que planteas tú respecto a esto de las videollamadas y de la conectividad, porque es cierto. Bueno, después ahí a lo mejor Oscar y Rodrigo también nos van a complementar un poco eso, pero acá en Chile también ha pasado algo muy similar. Oscar, ¿puedes contarnos tú entonces ahora, desde tu experiencia, qué es lo que hemos visto en Argentina y a lo mejor también tú nos puedes sumar la visión de otras naciones? Sí, claro, cómo no. Bueno, perfecto. Sí, en primer lugar, la parte de cardiorrespiratorio, ¿no? Hubo un gran problema de que cuando llegó la pandemia, primero no teníamos realmente en Argentina, no sabíamos realmente cuántos eran los kinesiólogos con especialidad en cardiorrespiratorio que existían, que estaban haciendo prácticas clínicas en la actualidad, ¿sí? Una cosa que uno puede hacer, bueno, tengo tantos egresados, más o menos, pero realmente cuántos especialistas había no se sabía. Y esto en algunos países fue muy bueno porque hubo que darle el marco que correspondía, darle relevancia a lo que es la parte de cardiorrespiratorio, empezar a buscar si había especialidades, si esas especialidades estaban acreditadas y, por otra parte, más allá de lo que sería académico, ver y empezar a hacer formaciones desde los diversos ministerios para poder apalear y para poder cubrir los puestos de trabajo que necesitábamos. Tal como lo dijo Ángela, había kinesiólogos que no eran del área de cardiorrespiratorio, pero más o menos todos vimos cardiorrespiratorio en nuestra formación, a pesar de que no seamos especialistas, que por ahí estábamos en otra área. Entonces, más allá de cubrir esos puestos de trabajo y de salvar las papas que en las unidades de terapia intensiva, también fue una oportunidad de trabajo para muchos colegas que tuvieron que cerrar sus consultorios y que no pudieron trabajar, ¿no? Y les comentaba un poco, yéndome a Argentina, pensemos que en algunos países de América Latina no existe el fisioterapeuta o kinesiólogo cardiorrespiratorio, sino que tenemos el terapeuta respiratorio con un modelo americano donde una cosa es kinesiólogo, otra cosa es el que hace la parte de cardiorrespi, que no es la mayoría de nuestro caso, pero por ahí en México está un poco más mezclado, ¿no? O Costa Rica, que está bien separado, o Panamá. Y lejos, la gran ganancia, y que coincido totalmente con Jan, es que fue la telerehabilitación, o telekinesiología, o kinesiología o práctica digital, como se le está diciendo actualmente. Pero sí, mira, nosotros en marzo publicamos un paper con Ann Lee, que es uno de los grandes referentes de la parte de telerehabilitación, que estamos trabajando en un grupo en la APTA, haciendo un clinical guideline, y publicamos un opinion paper y ahí habíamos hecho una encuesta y nos había dado resultados muy parecidos. Muchos de los colegas empezaron a aplicar la telerehabilitación a inicio de la pandemia, ya casi nadie lo estaba utilizando, ¿sí? Algunos lo seguimos utilizando, pero más bien a un modo no sincrónico, sino asincrónico y de seguimiento de los pacientes, con algunas herramientas más específicas, como PhysiTrack, por ejemplo, que usamos nosotros en el consultorio. Pero sí hay una necesidad de contacto, de ir al consultorio y de salir muy importante. Pero más allá de eso, la verdad que lo estamos perdiendo, porque hay cuestiones que ya se habían empezado a trabajar desde lo gubernamental. Por ejemplo, lo que es la orden o la práctica, ¿no? O lo que sería la receta para kinesiología, la receta para medicamentos, en el caso del médico. O sea, todo eso que de repente en algunos países no había un ámbito legal, se le dio un marco legal y se empezó a trabajar y hoy no lo tenemos que perder, ¿sí? Hemos hecho mucha fuerza desde los gremios, desde las organizaciones miembros, desde la Confederación Mundial,
para que la práctica digital quede, para que la práctica digital sea una oportunidad, y los kinesiólogos hoy en día estamos con tanto trabajo presencial que le estamos descuidando esa gran oportunidad que tuvimos. Así que un llamado a atención por ese lado. Gracias, Oscar. Mira, interesante también cómo lo planteas tú. Rodrigo, a ver si nos puedes contar tú entonces tu visión desde lo que hemos vivido acá. Sí, yo complementar, yo creo que gran parte de la experiencia que han contado los colegas es similar en Chile. Voy a tratar de hacer las diferencias o los puntos distintos que pudiera tener Chile, que ya lo han dicho todo lo que tiene que ver con las UCI, unidades de cuidado intensivo en general, que por supuesto en Chile tenía bastante avanzado en eso, ya estábamos instalados en la mayoría de los hospitales públicos y privados de nuestro país, turnos de kinesiólogos. Lo que nos permitió la pandemia fue visibilizar este rol y alcanzar los estándares que estaban definidos por nosotros mismos. Hoy día, en general, creo, y de lo que conozco, que todas nuestras unidades de pacientes críticos a lo largo del país tienen el estándar esperado de kinesiólogos por cama, lo cual es muy bueno. La idea es que esto efectivamente valoró eso. Pero hay otro espacio que se desarrolló que tiene que ver con todo el apoyo a la trazabilidad y el seguimiento de pacientes COVID, el mismo examen de PCR, que es una actividad en la cual los kinesiólogos también en atención primaria o en niveles de menor complejidad tuvieron todavía siguen teniendo una fuerte participación, que también es otro espacio. Eso es más o menos así lo que se desarrolló potentemente. Y por supuesto el tema de la telerehabilitación, que a mí en particular me toca muy de fondo, porque yo antes que alguien pensara en una pandemia, en algún momento planteamos un proyecto de pregrado de investigación pensando en, oye, ¿por qué no le hacemos telerehabilitación a los pacientes con determinados problemas de salud? Y resulta que no habían los mecanismos, no existían las plataformas, era que eso, la gente no tenía forma de conectarse a la red. La pandemia lo que hizo fue hacer un crecimiento acelerado y una adopción usuaria gigante, porque las tecnologías existían, estaban ahí, pero había este recelo a usar las tecnologías. Ahora yo creo que efectivamente el fenómeno que describen es el que va a pasar, o sea, la tecnología, todos van a empezar a dejar de usar la telerehabilitación, la telemedicina, lo que sea, porque creo que el contacto humano es súper valorado en lo sanitario, ¿ya? Sin embargo, también yo creo que es importante mantener con una claridad de qué es lo que queremos hacer con telerehabilitación, ¿ya? Porque es lo mismo que nos pasó como docente universitario, tuvimos que hacer docencia virtual de contingencia. Yo creo que lo que hicimos fue telerehabilitación de contingencia, que es algo que es tratar de convertir lo que hacíamos en presencial a algo online. Pero en realidad, como muy bien lo decía Jan, lo que hay que buscar es un servicio que sea distinto, que efectivamente busque cubrir la necesidad que podemos cubrir con telerehabilitación, pero claramente definido y distinguiéndolo de algo presencial, que es algo completamente distinto. Y ahí yo creo que aparece un espacio, y es la pregunta que creo que no nos hemos hecho. ¿Por qué dejamos la telerehabilitación? Tal vez por los profesionales lo tenemos claro, pero por los usuarios no le hemos preguntado qué les pasa, cómo lo ven, dónde los podría apoyar, dónde sería un espacio de posibilidades. En mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de hacer esto de la experiencia usuaria, de consultarle a las personas, y creo que la telerehabilitación o cualquier servicio a distancia tiene un espacio, pero tiene un espacio más allá de lo presencial para cubrir ese momento en que las personas están solas, en que les surgen las dudas, en que tienen necesidades de tener un apoyo, cuando no está, cuando no puede ir al centro, cuando no tiene el acceso directo al centro, debería tener la puerta virtual para poder responder dudas, porque contémoslo cada uno de la experiencia. Si cuando nos atiende un médico, cuando nos atiende un profesional, ¿nos surgen todas las dudas en la consulta? ¿Le preguntamos todo? ¿O cuando estamos en la casa? Es cuando nos empieza, chuta, no pregunté esto, y cómo se hace esto, y etcétera. Entonces, el acompañamiento virtual es una tremenda oportunidad para dar soporte más allá de las cuatro paredes de un box de atención o de una clínica o un consultorio. Es lo que yo creo que hay que quedarse de esta experiencia, y por supuesto los estándares y el valor que ha adquirido la kinesiología o fisioterapia en lo público, hay que agarrar ese vuelito y poder seguir consolidando todo eso. Eso, de mi parte. Gracias, Rodrigo. Sí, es interesante esto que plantean ustedes de la telerehabilitación, porque nosotros acá en Chile también lo que hemos visto es que si bien ha facilitado el acceso a lo mejor a personas, sobre todo que viven en localidades más alejadas
o donde la oportunidad del servicio de salud llega tarde, también y en ese aspecto ha sido positivo, porque en el fondo se ha logrado, entre comillas, una ventana de una oportunidad más temprana de atención a los usuarios que a lo mejor antes estaban esperando, en nuestro caso, las rondas médicas de los equipos de salud en las localidades muy alejadas, y ahora no, ahora lo podían hacer bajo este sistema remoto. Pero también, por la contraparte, lo que se ha generado es la presencia latente de los determinantes en salud, sobre todo los determinantes sociales, que muchas veces por marcados niveles socioeconómicos el acceso a las tecnologías es mucho más restringido, y entonces es ahí cuando también nosotros nos encontramos con una piedra de tope. Así que es muy interesante. Yo creo que efectivamente van a ser puntos que se nos van a ir abriendo en esta conversación, en esta discusión y en esta mirada que tenemos que hacer nosotros de nuestra disciplina. Entonces, pasando ahora, viendo todos estos ámbitos que ustedes han planteado que han sido de desarrollo para la kinesiología, me gustaría preguntar, voy a partir en esta ocasión por Óscar, si consideran que nuestros programas de formación como fisioterapeutas, como kinesiólogos, están acordes a las necesidades actuales que se está generando en el medio producto de esto que estamos hablando. Bien, bueno, depende de las universidades. Hay universidades que sí tenían ya la telerehabilitación incluida o la práctica digital incluida. De hecho, es algo que, si uno ha ido a los congresos mundiales, hecho de otra forma, presentado de otra forma, a través de interfaces, a través de juegos, a través de hardware, ya estaba presente y bueno, y se podía aplicar de una forma no tan económica como hoy se está planteando, ¿no? Y muchos de los programas de las carreras los incluían, pero muchísimos no. En Argentina, por ejemplo, se ha llegado al consenso a través de algo que se llama artículo 43, que es que todas las carreras van a acreditarse ante el Ministerio de Educación y de CONIAU. Se ha llegado al consenso de que dentro de los estándares de educación, dentro del contenido mínimo programático, tiene que estar incluida la telerehabilitación y la práctica digital. Y con eso se asegura uno de que esté en todas las universidades, en las 50 universidades que tenemos de fisioterapia de la Argentina. Y más allá de eso también, más allá de la tele, hay algún punto bastante importante que se incluyó también en este consenso, que es el uso de simulación de alta fidelidad, con fines de reemplazar dentro de todo, por lo menos suplir en alguna medida, en algún estadio, la educación en las terapias intensivas que en su momento estaban siendo restringidas, ¿no? El acceso de los alumnos a la terapia intensiva a inicios de la pandemia y en algunos ámbitos todavía gubernamentales está restringida. Entonces ahí surge la nueva actividad, que es la parte de encargarse de la docencia y que ha llevado mucho tiempo discutir esto, si la práctica con el simulador es una práctica clínica o es una práctica entre pares, ¿no? Eso ha sido bastante complejo. Por lo pronto nosotros lo resolvimos como considerarlo como una práctica clínica, ¿sí? Sobre todo para salvar un poco lo que son la cantidad de cargas horarias necesarias que tenemos que cumplir para que el perfil del egresado se desarrolle y para que estos alumnos se gradúen en el contexto de pandemia. Pero esto va a quedar, o sea, va a quedar, hay que profesionalizarlo como siempre. Una cosa es tener a un actor, otra cosa es tener un muñeco de $150.000 que le agarra un paro cardíaco cuando le metes una sonda y querés hacer una aspiración. Entonces ahí me parece que es una gran cosa y que es muy rico eso. Ahora también las tecnologías, más allá de los programas. Muchas universidades han hecho mucha agua con los recursos tecnológicos disponibles para rehacer lo que sería la educación virtual. O sea, hay algunas que no tienen un campus virtual, hay algunas que no tienen Teams, hay otras que hacen, cada docente utiliza o Google Meet o utiliza Zoom no pago o utiliza un grupo de WhatsApp. Entonces eso es sumamente desprolijo. Ahí más allá del programa es
la universidad cumple con los requisitos y tiene los recursos necesarios tecnológicos y los docentes saben lo que corresponde para poder hacer y para llevar lo que es kinesiología a un ámbito un poco virtual. No vamos a decir 100% virtual, pero por lo menos virtualizar en parte lo que sería la teoría, ¿no? Oscar, y como complementando un poco la idea dentro de los programas que tienen ustedes, ¿cómo pretenden hacer esta inserción de la simulación de alta fidelidad y también de las líneas de la telerehabilitación dentro de los programas? ¿Está pensado a lo mejor de las mismas horas a lo mejor teóricas, pasarlas a algo más práctico? ¿Se mantienen las horas de campo clínico, por ejemplo, con las que trabajan? ¿Cómo lo tienen desarrollado ahí? Bien, bueno, lo que es la virtualización, lo que es simulación de la carga horaria clínica que tenemos nosotros, la práctica la subdividimos en práctica entre pares, práctica clínica y una práctica virtual que pueden ser trabajos prácticos, ¿no? Entonces, o lo que sería desarrollar el pensamiento crítico y demás del alumno. Y lo que es la simulación viene a suplir la parte de la carga horaria que sería práctica. Y después en la telerehabilitación se incluyó, algunas universidades tienen la materia bioinformática y se incluyó dentro de esta todo lo que es el material que se ha ido desarrollando, por ejemplo, conferencias, los white papers que se desarrollaron a través de la World Physiotherapy, lo que es el toolbox que está disponible también en World Physiotherapy para el desarrollo de teleconsultas. Y en algunas universidades, por ejemplo en Maimonides, hemos agregado lo que sería el servicio de telequinesiología. O sea, brindamos kinesiología en forma gratuita a la comunidad a través de videollamadas, como complementario a nuestro servicio de kinesiología, ¿no? Lo que también nos hace surgir un poco el interrogante de cómo está la parte legal de eso, porque ustedes saben que Argentina es un país que es federal y que necesitaríamos tener una licencia por cada estado. Entonces muchas veces las prácticas digitales trascienden fronteras, ya sea provinciales e incluso internacionales, con lo cual hay que plantearse la parte legal de todo esto, ¿no? Sí, ese es un desafío también que es parte de lo que nos ha generado esta pandemia, la regulación legal que tienen, los marcos legales y éticos también, por sobre todo. Así Gracias, es. Oscar. Jan, ¿nos puedes contar tú entonces ahora tu visión de cómo nuestros programas están o no preparados para los desafíos? Estás muteado. Listo. Yo pienso otra vez que hay que aprovechar de lo que vivimos para crear un cambio, ¿no? Y es cierto que el cambio se forzó un poco, fue otra vez así como un poco en urgencia de pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza completamente online. Fue así como súper rápido, fue de sorpresa para los alumnos, para los estudiantes. Y creo que otra vez pues hay que seguir con lo que hemos aprendido, ¿no? Y creo que más que un cambio a algo presencial, algo híbrido, ¿no? Híbrido online presencial, creo que hay que aprovechar del momento para cambiar un poco también en la estrategia, ¿no? Académica y en la estrategia pedagógica que va ligado con este cambio de modalidad. Y creo que la enseñanza de la fisioterapia está como en un punto de inflexión, donde sí debemos cambiar un poco la idea de la enseñanza con un modelo vertical, ¿no? Profesor, estudiante, profesor sabiendo todo y estudiante sabiendo nada. Y creo que hay que aprovechar de ese momento para cambiar eso. Ser consciente de que la forma como enseñamos la fisioterapia al estudiante se refleja a menudo en los primeros años de la práctica, en la forma práctica profesional del estudiante, ¿no? Entonces creo que una característica actual de nuestra profesión es ser autónomo en nuestras
tomas de decisión terapéuticas, etc. Entonces, creo que desde el alumno hay que aprenderlo a ser autónomo en su aprendizaje, no ser pasivo. Aquí estoy esperando contenido teórico y me satisfecho con eso. Eso creo que hay que transformar el alumno en algo, en un actor activo en su aprendizaje, de poder así como manejar esta cantidad enorme de información que nos llega ahorita de todos lados y poder así como manejar esta cantidad de información, ser crítico a todo lo que recibimos. Eso es ser autónomo, y porque sabemos que en un momento dado en nuestra vida profesional vamos a necesitar ser autónomo en nuestro rol de fisioterapeuta. También creo que, bueno, el fisioterapeuta también necesita el razonamiento clínico. Y como lo menciona Oscar, creo que desde el primer día de la carrera del estudiante hay que crear este aprendizaje reflexivo, ¿no? Que sea un aprendizaje que nace de la reflexión del alumno, porque eso otra vez es la realidad de yo fisioterapeuta frente a mi paciente, y este tipo de aprendizaje me va a permitir reaccionar frente a tal o tal tal o tal paciente, tal o tal situación. Si aprendemos al alumno cosas digeridas, otra vez contenidos teóricos cerrados, pues ahí dejamos el alumno muy vulnerable frente a cualquier situación. Entonces creo otra vez hay que aprender al alumno a reaccionar de forma proactiva desde el lado de su enseñanza, ¿no? Y creo que un reto también de este sistema híbrido es la evaluación del alumno, ¿no? ¿Cómo evaluar realmente el alumno en su aprendizaje? Estoy seguro que el alumno entiende lo que estoy diciendo, o lo integra como yo lo pienso, o cómo lo quiero compartir. Entonces, y online es bastante difícil de tener así herramientas que permite saber si el alumno sí está así conectado con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar la carga académica que estoy transmitiendo a mi alumno? Y porque otra vez sabemos que eso es reflejo a nivel profesional. Es decir, estoy seguro que lo que estoy diciendo a mi paciente, el paciente lo entiende como yo lo quiero enseñar. Estoy seguro que puedo explicar bien a mi paciente lo que él tiene. Entonces, desde este punto de vista muy temprano en la carrera, creo que hay que como cambiar el enfoque, digamos, pedagógico, académico, para crear, pues, ya desde el primer, otra vez, día de la carrera, la imagen de lo que voy a hacer como profesional en el futuro, ¿no? Y creo que la enseñanza híbrida, o esta obligación de cambio que tenemos ahorita, debe ser el momento catalizador que nos hace cambiar esta perspectiva que tenemos de la enseñanza al estudiante de fisioterapia, ¿no? Cierto, qué interesante es esto del razonamiento clínico, y me gusta mucho lo que planteas también de cómo evaluamos eso, porque claramente para todos los que hacemos docencia, el desafío también no ha sido solo nuestra forma de enseñar, sino que cómo evaluamos que se esté generando este aprendizaje efectivo. Mira, acá en el chat Paula Medina comenta que fue bastante brusco comenzar a estudiar y enseñar de forma online para una carrera que es bastante práctica. Y definitivamente es así. Ángela, ¿nos cuentas tú cómo lo han vivido en Colombia? Claro, mira, de acuerdo pues con todo lo que dice Oscar y Jan con respecto a la forma, digamos, de enseñar, y cómo el estudiante también, digamos, aprende y cuál es su papel, digamos, dentro de todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo les quería compartir que, como les decía, el gremio en Colombia se unió y creó una estrategia que se llama Estrategia Fisioterapia Colombia. Y desde las asociaciones, tanto la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Colegio de Fisioterapia, la Asociación
Colombiana de Facultades de Fisioterapia, nos reunimos los 33 programas que tenemos en Colombia en diferentes mesas de trabajo, donde hubo una participación muy activa representando cada uno de los programas, varios docentes y también estudiantes que estuvieron acá en estas mesas de trabajo, donde lo que se hizo fue mirar en qué estábamos, ¿cierto? En Colombia en ese momento, cuáles eran las estrategias que se iban a utilizar, digamos, para sobresalir en ese pedazo, pues como en el cual estábamos netamente virtual, cuáles eran las competencias más importantes del fisioterapeuta, que pues obviamente tenía que prevalecer la parte práctica. Y digamos que en este estudio, es un estudio que es, digamos, no han salido los resultados, pero el estudio se denominó como el análisis de la adaptación curricular de los programas de fisioterapia en Colombia, ¿cierto? Ante el cierre, pues, de toda la parte práctica, más que todo, y del cierre, pues, de las universidades. Entonces, en este grupo de trabajo lo que se analizó fue cómo estaban las materias teóricas, cómo estaban las materias teórico-prácticas y cómo estaban las materias prácticas, ¿cierto? Y pues fue un trabajo muy bueno porque obviamente se llegó a un común denominador en el cual se definió que la fisioterapia, pues obviamente necesitamos esa parte práctica, que es primordial el aprendizaje de las habilidades procedimentales en la carrera, ¿cierto? No podemos virtualizar todo, ¿cierto? También nos dimos cuenta que habían asignaturas las cuales se podían hacer virtual, ¿sí? También nos dimos cuenta de todo lo que realizaron los docentes para lograr llegar, digamos, a algún tipo de habilidad procedimental de manera virtual que nunca nos imaginamos que lo podíamos llegar a hacer, ¿cierto? Y digamos que en Colombia tuvimos la oportunidad que en el momento en que el gobierno nos dijo, sí, ya podemos iniciar la parte práctica, se llegó a un acuerdo con las instituciones que nos permitieron, con todas las medidas de bioseguridad y con el número de aforo, que podían ingresar un número específico de estudiantes con su docente e iniciar las prácticas clínicas, ¿cierto? Que era lo que más nos preocupaba pues aquí en Colombia, cómo íbamos a iniciar esa parte de las prácticas clínicas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que fortalecimos el área de las prácticas en fisioterapia en Colombia, en el sentido en que todos teníamos que manejar menos horarios, o sea, unos horarios más acortados en cuanto a la práctica clínica, pero también ahí la parte de simulación. Digamos que desde la Universidad Autónoma de Manizales tuvimos la oportunidad desde el 2018, si no estoy mal, con Victoria, de hacer digamos que ella nos formó desde la parte de simulación clínica, y al inicio lo utilizamos como una estrategia, pero ahora en la pandemia pues fue una oportunidad gigante de ya introducirlo dentro de una práctica que nos fortaleciera todas esas habilidades, digamos, tecnológicas, de las habilidades técnicas como tal, de instaurar diferentes espacios de simulación donde tuviéramos tanto baja como alta fidelidad y baja y alta complejidad, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, fue una oportunidad gigante porque ya es la parte de simulación clínica, que lo teníamos como una estrategia, ya está como una práctica, ¿cierto? Pues estoy hablando específicamente de la Universidad Autónoma. Obviamente en Colombia también, en términos generales, las otras universidades también aprovecharon esta oportunidad para implementar el área de simulación y que nos permitiera, digamos, esa capacidad en el estudiante de hacer otros aprendizajes, no solo desde la parte clínica, sino también desde la parte de comunicación con el usuario, con el paciente, de planteamiento de otras estrategias que a veces el estudiante, por tener el usuario directamente, no las aprovechaba, y también toda la parte del trabajo en equipo y liderazgo, que es muy importante en el fisioterapeuta, porque pues obviamente vemos que hay, no sé si me quedé yo.
¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Perdón, es que algo pasó aquí en mi pantalla, entonces me quedé como asustada. No, sí, Entonces, sigues. bueno, desde ese punto de vista, yo pienso que fortalecimos mucho el campo, pues, digamos, de la parte curricular. Ahora, por ejemplo, en la Universidad Autónoma desde el 2012 tenemos una política de implementación de las TICs o de las tecnologías de información y digamos que desde esa época nos formaron a los docentes en todo lo que fue el uso de las plataformas Moodle, del uso de las aulas digitales, de las herramientas web 2.0. Entonces digamos que cuando nos llegó esto, no nos cogió sin nada de formación, ¿cierto? Ya que nos tocó formarnos en la parte del manejo de las diferentes plataformas que nos permitieron hacer esa interacción de manera sincrónica con los estudiantes, ¿cierto? Porque antes manejábamos estas aulas digitales con muchas herramientas, muchas actividades en las cuales los estudiantes estaban interactuando de manera asincrónica. Entonces, ya es desde la parte de formación del docente en el manejo de las diferentes plataformas, pues obviamente pudimos hacer esta formación sincrónica y como decía Jan, pues ya cuando nos permitieron entrar en la universidad, tuvimos esa oportunidad de hacer la parte híbrida, ¿cierto? Lo otro importante que quería contarles es que esto fue, digamos, parejo con un ajuste curricular de los diferentes componentes del currículo del programa de fisioterapia, por ejemplo, específicamente de la autónoma. Entonces, también aquí este ajuste curricular nos ha permitido mirar digamos, las debilidades y las fortalezas que tenemos, ¿cierto? No solo a nivel universidad, sino a nivel nacional y mirar cómo vamos a sopesar todas estas debilidades que tenemos y cómo potencializamos esas fortalezas. Entonces, con respecto a lo que hablaban mis otros dos compañeros, la parte de pensamiento crítico, la parte digamos, de planteamiento de objetivos, de decisiones clínicas, pues obviamente son áreas específicas que tenemos que fortalecer. En Colombia la parte de telerehabilitación, digamos que estaba como telesalud, hay una legislación, pero no había nada específico directo hacia la fisioterapia. Entonces, digamos que se ajustó la fisioterapia a eso que existía de telesalud, pero sabemos que es un campo en el cual tenemos que fortalecernos muchísimo como programa académico. Sí, eso era como lo que les quería compartir desde la parte de si estábamos preparados como programa. Muchas gracias, Ángela. Interesante todos los cambios que se fueron gestando y esa unión de gremio que lograron allá en Colombia muy, muy llamativa también. Rodrigo, ¿nos cuentas tú acá en Chile? O sea, yo puedo contar mi visión, que no necesariamente representa a todo el país, seguro que no lo representa, pero es un análisis desde, yo soy mitad académico, mitad mundo público, entonces hago un juicio desde fuera en muchos aspectos. Si me preguntan si están preparados, no, claramente nadie está preparado para esto, no hay programas preparados y menos para lo que viene al futuro. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si va a aparecer una versión, no sé, ya WZ, no sé, del coronavirus, vamos a seguir en una pandemia. Por lo tanto, yo creo que efectivamente las preguntas que nos tenemos que hacer es qué es lo que tenemos que dejar de hacer como carrera, que tal vez nos dimos cuenta en este proceso que habían cosas que están de más, que a lo mejor podían ser completamente virtuales, que podían ser contenidos transmitidos de otra manera y que en realidad tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en razonamiento clínico, en mayor autonomía de nuestros estudiantes, aunque eso, por lo menos en Chile, puede ser súper contracultural, porque muchos de nuestros estudiantes vienen de un modelo en el cual dependen absolutamente de un docente para aprender y los vamos a meter a un modelo en el cual le estamos diciendo, no, pues, oiga, usted es el sujeto activo, yo le facilito su aprendizaje y eso es paralizante muchas veces para los estudiantes, porque ellos lo que vienen a buscar es un conocimiento procesado, que un docente se lo digiere y se lo entrega ahí para que él lo utilice, cuando en realidad lo que deberíamos buscar son estudiantes críticos, cuestionadores, capaces de buscar evidencia, de estar actualizados, porque
claro, la pandemia nos generó estrés colectivo, pero el mundo es cambiante permanentemente en todos los ámbitos. Esto es un fenómeno global, pero pueden venir 1000 cambios de otras maneras, o sea, Chile antes de la pandemia vivió un estallido social, ha vivido terremotos, ha vivido miles de cosas que nos generan shock y quedamos ahí, puta, ¿y qué es lo que tenemos que cambiar y todo? Entonces yo creo que primero cuando partían hablando de la legislación y todo eso, a mí me parece que cuando uno se enfrenta a situaciones como esta, pensar en la legislación está bien, ¿ya? Pero eso nos puede poner un límite y yo creo que para enfrentar cambios hay que estar abierto a pensar el cómo hacer las cosas distinto, porque claramente esto nos demuestra que siempre tenemos que estar abiertos a replantearnos nuestras formas de hacer. Lo que no cambia en definitiva es el que queremos, o sea, los kinesiólogos, fisioterapeutas que vamos a formar tienen estas características, hacen esto, eso lo sabemos, pero el cómo logramos eso es lo que constantemente tenemos que estar revisando y en eso tiene que haber mucho dinamismo. Yo no creo en los currículum rígidos que se revisan cada, no sé, 5 o 6 años. Yo sé que tal vez es muy estresante para una carrera estar revisando cada 3 o cada 4, pero efectivamente con el dinamismo que tiene el mundo, hay que estar remirando, ¿no?, permanentemente nuestros haceres, nuestros currículums, etcétera, porque si no, seguro que en 5 años más vamos a estar otra vez obsoletos, o sea, no va a haber cambiado todo tanto que vamos a estar ahí, chuta, no estábamos preparados, como una frase que en algún momento sonó en Chile. No lo vimos venir, eso es mi comentario. Gracias. Gracias, Rodrigo. En verdad, sí, los desafíos que se han generado son importantes. Interesante lo que decías tú acá del estallido social, porque nosotros en la universidad, precisamente antes de comenzar el año 2020, en febrero, inicios de marzo, habíamos tenido capacitaciones de uso de plataforma y todo este sistema, pero pensando en todo lo que se podía venir nuevamente producto de este estallido social y finalmente terminó siendo lo que tuvimos que implementar producto de una pandemia y que lo pensamos utilizar de una forma ocasional, ¿cierto? A lo mejor durante un par de semanas y terminamos ocupándolo prácticamente un año completo y todavía seguimos en esto. Así que sí, lo importante es hacer ese insight. Bueno, y a partir de esto mismo han surgido muchas investigaciones, mucha evidencia, muchos estudios se asocian a todos los cambios propios del COVID, etcétera, y todos los cambios en los sistemas que se han ido viviendo. Entonces, me gustaría preguntarles, y acá parto contigo, Jan, desde la evidencia, desde lo que tú has revisado, desde tu práctica clínica también, ¿qué innovaciones consideras que debemos incorporar en el manejo de los pacientes tanto COVID como post-COVID y los no COVID? O sea, en este espectro total del universo de la salud pública que tenemos. ¿Qué innovaciones nosotros deberíamos incorporar y en eso cuáles son los desafíos que enfrenta la salud pública, por ejemplo, en tu región? Bien, pues sí, voy a hablar de México, ¿no? Y es cierto que México pues tiene una dificultad por más o menos la mitad de la población a tener acceso a una calidad de tratamientos y de atención de salud. Es un poco difícil para mucha gente, ¿no? Por lo grande que es México, por unas poblaciones indígenas que están así muy lejos. Hay que saber que 53% de la gente no tiene internet en la casa. Es decir, que podríamos decir, pues mira, fácil, con lo que hemos vivido, pues por la pandemia, pues vamos a transmitir el conocimiento a través de videoconsultas, etc. Y eso es cierto, pero toca pues la mitad de la población de México. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 70 millones de mexicanos que no tienen acceso a eso? Entonces, eso es realmente un problema de salud pública que debemos nosotros, fisioterapeutas, reflexionar, porque creo que hay que salir de nuestro esquema finalmente aprendido desde la carrera como muy individual. El alumno que sale se visualiza como fisioterapeuta en su consultorio, ¿no? Y falta la visión de individual a interpersonal y de interpersonal
organizacional y de organizacional a sistémico, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo, fisioterapeuta, actor en el cambio sistémico de mi país, México? Y creo que hay que efectivamente ser investigador, ser actor en la búsqueda de herramientas que puedan realmente cambiar la atención de salud en las características de este país. Por ejemplo, efectivamente, las creaciones de algoritmos de tratamientos o de evaluación, pero algoritmos que yo estoy pensando aplicable en situaciones difíciles, donde la gente a lo mejor no tiene herramientas electrónicas, ¿no? Para medir la saturación de oxígeno, porque eso es nuevo, por supuesto, pero otra vez toca una parte de la población y eso lo utilizamos, pero pensamos a los otros que no tienen acceso a eso. Entonces, si yo puedo ser actor de eso, es buscar, por ejemplo, sí, estos algoritmos de tratamientos o de evaluación, pero aplicables en estas condiciones difíciles. Crear protocolos de tratamientos. Y creo que ahí la fisioterapia se aplica extremadamente bien a un esquema de tratamiento que puedo llevar un poco lejos de donde yo trabajo aquí, lo puedo llevar, hay que checar que lo llevo en buenas condiciones. ¿Cómo llega la información en estas poblaciones que no tiene acceso a una educación a lo mejor hasta básica? O que no tiene un respaldo de un médico que le va a contestar que sí o no. Entonces, ¿cuáles son los protocolos de tratamientos y cómo lo voy a llevar a estas poblaciones? Eso es algo que puede ser un reto para este país que es México. Y hay investigaciones sobre eso, ¿no? Por ejemplo, hay estos estudios de Cox, ¿no? No me acuerdo de su nombre, pero es una australiana que ha determinado que efectivamente la aplicación y específicamente en la fisioterapia respiratoria de algoritmos y de protocolos de tratamiento, aunque no hay un actor profesional de la salud presente cerca del paciente, puede tener una eficacia casi igual que si el paciente está en mi consultorio. Entonces, todos esos tipos de investigaciones creo que es un área de oportunidad, de desarrollo, de investigación que el fisioterapeuta debe desarrollar y debe implicarse en eso. Y creo que estamos un poco todavía lejos de eso, porque otra vez creo que la imagen o la percepción o la identidad del fisioterapeuta actualmente es ser muy individual. Entonces, creo que es un reto para el futuro y sobre todo para México. Gracias, Jan. Mira, interesantes los temas que planteas tú y la necesidad también de desarrollo de investigación. Rodrigo, ¿nos puedes compartir tú cuál es tu visión desde la evidencia, de lo que tú conoces? ¿Qué innovaciones debemos considerar entonces? Sí, o sea, como planteabas tú desde la perspectiva de la salud pública, yo creo que después del COVID, o no sé si podemos hablar después del COVID, en realidad, en esta situación actual, la brecha de rehabilitación o de acceso a kinesiología, fisioterapia o a todos los profesionales de esa área, solo se incrementa. Nuestro país, Chile, tiene una brecha importante de acceso de la población a servicios de rehabilitación. Se ha reducido esa brecha, pero sigue siendo significativa y el COVID la aumenta. Por lo tanto, el desafío, más allá de lo que nos pueda gustar o no gustar, porque todos podemos pensar que lo deseable es una atención individual con un estándar de 45 minutos por cada usuario, etcétera, que es lo que deberíamos buscar. Pero eso está lejos de ser posible ofrecer en un país que tiene ingresos medios como Chile. Entonces, el desafío para nosotros es, efectivamente, tenemos una enorme masa de personas que requieren de nuestros servicios. La pregunta a responder es cómo somos capaces de generar
estrategias que nos permitan aumentar nuestras coberturas, hacer tratamientos más efectivos, más eficientes. Entonces, mucho de eso puede tener que ver con, por ejemplo, con algo que comentaba Jan, que me hacía mucho sentido, que es parte de lo que yo he trabajado, que el tema de cuánto podemos transferir a los usuarios, a los pacientes de nuestras intervenciones. A lo mejor pueden colaborar en el autodiagnóstico, podemos darle herramientas para automanejo, etcétera. En esos elementos podemos desplazar el espacio de posibilidad hacia el usuario. Puede ser un tema discutible, sin duda, ¿ya? Pero hace poco tuve la oportunidad de participar junto con el Ministerio de Salud en el desarrollo del Plan Nacional de Salud y trabajé en áreas que sabemos que, como la artritis reumatoide, etcétera, que tenemos deficiencia, que no le podemos ofrecer el mismo acceso a todos los ciudadanos de este país. Entonces, y ese escenario no va a cambiar de la mañana de aquí a, o sea, hoy día nuestro país después del COVID tiene un déficit gigante, recursos no van a haber de sobra, no vamos a tener. Entonces tenemos que ser inteligentes para poder dar cobertura, ojalá con la mayor efectividad y la mayor eficiencia posible. Y ahí conversábamos con reumatólogos, etcétera, y ellas decían, oye, parte del diagnóstico se lo podemos traspasar al usuario, si eso está protocolizado, hay estándares, hay escalas que pueden ser autoaplicadas, y a partir de eso nosotros ordenar la demanda, priorizar pacientes, etcétera, y focalizar los recursos en quienes lo requieren con más intensidad, a lo mejor postergar algunos, entre comillas, en la medida que lo requieren menos o que entregarles más automanejo en sus problemas de salud, etcétera. Entonces va por ahí, o sea, yo comparto que hay que investigar, hay que hacer investigación operativa, hay que desarrollar modelos de atención que sean eficientes y que sean efectivos y que permitan aumentar las coberturas, porque vamos a seguir teniendo este déficit de acceso a rehabilitación. Y por la parte de los recursos, cierto, va a haber avances probablemente, el COVID nos genera que tenemos más visibilidad, hay más disposición a que haya kinesiólogos, pero eso no se va a resolver, ¿no? O sea, es iluso pensar que vamos a tener la cobertura ideal y que vamos a tener a todos los colegas contratados y trabajando, eso es un poco soñador. Lo que hay que tratar es buscar un cómo que nos permita dar respuesta a las demandas de la población. Eso. Gracias, Rodrigo. Efectivamente. Yo creo que siempre esa necesidad ha estado, pero ahora ya con la pandemia la brecha se aumenta o las necesidades se visibilizan más todavía, sobre todo con estos déficits que vamos a tener, los recursos tan limitados y las necesidades tan aumentadas. Óscar, ¿nos cuentas tú cómo ves tú desde la evidencia las innovaciones que debemos considerar? Bien, bueno. Desde la evidencia, lo primero que voy a hacer mención es el tema que estamos trabajando con la APTA, con la American Physical Therapy, que es una guía clínica de telerehabilitación. Que para el desarrollo de esta guía clínica y para responder a las preguntas PICO que hemos desarrollado, que son 9 preguntas PICO, se han hecho revisiones sistemáticas de los últimos 10 años a través de ECRI, que es una institución sumamente respetada a nivel internacional. Entonces, van a resultar de estos trabajos de ya hace un año y tantos, un año y un par de meses, van a resultar varias publicaciones, revisiones sistemáticas que van a ser publicadas en la APTA, donde muestran que, por ejemplo, la evaluación realizada a través de telekinesiología, telerehabilitación, es similar a lo que es la evaluación en persona. Y entonces se realiza lo que sería una recomendación. La recomendación es: el kinesiólogo podría, ¿sí?, utilizar tanto la evaluación a nivel presencial o evaluación a nivel de telemedicina en base a nivel de evidencia. Como obviamente no hay tanta evidencia de esto, no hay evidencia de nada en kinesiología, como ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, salvo para cosas muy, muy concisas, entonces siempre la evidencia termina siendo baja y por eso la recomendación es: podría utilizarse, ¿sí? Eso por un lado. Y con lo que hay desde mi área, que son los agentes físicos, se están olvidando todo de hacer electroestimulación para ganancia de fuerza en el post-COVID, ¿sí? Ya me están llegando pacientes con lesiones nerviosas por el decúbito prono
de plexo braquial y que ahí hay que empezar a trabajar con las viejas corrientes que tanta evidencia no tienen, que son para denervados. Y después con lo que es salud pública, pensar en la costo-efectividad. Y eso es algo muy importante, porque tal como lo decía Rodrigo, el ámbito es maravilloso de tener un paciente cada 45 minutos, pero sabemos que no sucede, salvo en cosas muy particulares, ¿no? Y que la demanda de los pacientes es tan grande que no damos abasto. Entonces, bueno, busquemos alternativas para ofrecer, ¿sí? Porque el otro día discutíamos con el grupo, ok, sí, hay muchos países que no tienen acceso a Internet. Bueno, pero es más fácil tener en algún momento acceso a Internet a tener salud pública gratuita, porque de repente te puedes ir a un área, pero tengo entendido que en Chile a veces puedes estar 6 meses esperando un turno en un hospital público para una resonancia, en Argentina también, ¿sí? Hoy los sistemas de salud, incluso privados, están bastante saturados acá. Entonces, de repente se puede hacer un triage, se puede ir adelantando pasos en estos pacientes para ir ganando calidad de vida, ir ganando atención y siendo más efectivos en lo que es salud pública, en lo que es costo-efectividad de la kinesiología, que eso es algo que nos olvidamos de medir muchas veces. Cierto, es verdad. Interesante lo que dices de esta falta de evidencia en todo lo que es kinesiología, ¿cierto? Porque es lo que siempre decimos. Gracias. Ángela, ¿nos compartes tú entonces? Bueno, pues digamos que no sé qué tanta innovación podríamos llamar, ¿cierto? Pero supongamos en Colombia hay una fortaleza grande en lo que es fisioterapia domiciliaria. No sé en los países donde ustedes están, si los fisioterapeutas pues hacen ese tipo de atención, pero en Colombia es, mejor dicho, ahora el auge, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que es aprovechar, digamos, como esta oportunidad que se tiene a raíz de todo lo que sucedió con la contingencia pues, de la pandemia, el fortalecimiento desde los programas académicos también, desde esa parte de formación al fisioterapeuta que hace esa atención domiciliaria, porque cuando tú vas a la casa de una persona puedes identificar muchos factores de riesgo desde muchos ámbitos, ¿cierto? En los cuales el fisioterapeuta se puede desempeñar, no solo desde la atención como tal, sino también desde todos esos factores de riesgo que podemos evidenciar. Entonces, desde toda la parte de los niveles de complejidad en los cuales podemos actuar desde fisioterapia, pues ahí está todo este fortalecimiento de los estilos de vida y de las condiciones de vida de los usuarios en los cuales nosotros podemos, digamos, al hacer la identificación de esos factores de riesgo, pues potencializar su condición de salud, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es como no dejar atrás esta parte, ¿cierto? Mirarlo desde todos los niveles y poder fortalecer todo el quehacer del fisioterapeuta en ese sentido. Lo otro es que, pues, no es desconocido digamos, hay algunas tecnologías que nos pueden ayudar desde fisioterapia, algunas apps, algunas herramientas, digamos, tecnológicas que podemos utilizar, aunque, pues, como decía Oscar, pues sabemos que hay algunas que no tienen evidencia, pero pues ahí estamos, ¿cierto? El papel de nosotros es tratar de hacer investigaciones que nos permitan facilitar, digamos, el desarrollo de esta nueva tendencia que es la telerehabilitación, que podamos hacer el uso de esas herramientas, tanto de evaluación como de intervención, que llegue a muchas personas que de pronto no tienen esa oportunidad, digamos, de asistir a un centro de rehabilitación, sino que, digamos, se pueda hacer de manera remota. Y lo otro que pienso yo que sí es una innovación, y Oscar pues también me podrá ahí aportar desde la parte de fisioterapia en salud mental, como les había dicho desde el principio, pues digamos hay un capítulo que está trabajando fuertemente desde la WP en esta parte de salud mental, que sabemos que hace parte, digamos, esa sí es la verdadera pandemia, que vemos que ahora desde los grupos población, desde los ciclos de vida, los niños,
los adolescentes, los adultos, vemos que hay digamos, una afectación muy importante en salud mental. Entonces yo pienso que ahí sí el fisioterapeuta tiene que fortalecerse muchísimo para lograr, digamos, un abordaje integral de estos pacientes, y que nosotros tenemos unas herramientas muy importantes desde todo lo que es actividad de ejercicio físico y terapéutico, que fortalece esta área y que definitivamente vemos que ha tenido unos resultados importantes en el abordaje integral de estos pacientes. Entonces pensaría yo que esa sería pues como una de las innovaciones que podríamos mostrar como fisioterapeutas. Gracias, Ángela. Mira, es interesante esta pregunta de las innovaciones porque vamos viendo que cada uno de ustedes nos aporta visiones distintas. Y ya como última pregunta y para cerrar en el fondo esta ronda de preguntas, me gustaría que muy brevemente, parto contigo, Rodrigo, nos compartieran qué ámbitos de esto que hemos planteado. Por ejemplo, Jan hablaba de generar algoritmos, tú generabas de esto junto con Oscar de la costo-efectividad, ¿cierto? Ángela plantea lo de la salud mental. ¿Qué consideran ustedes necesario que nosotros incorporemos dentro de los programas de estudio, de formación de kinesiólogos y fisioterapeutas, a lo mejor como áreas de desarrollo? No sé, a lo mejor Oscar recién nos hablaba de la bioinformática, que a lo mejor son áreas que nosotros no las estamos abordando desde el punto de vista curricular, lo mismo que plantea Ángela, salud mental. Te pregunto a ti, Rodrigo, ¿qué consideras? Y hagamos una respuesta más o menos breve para que después podamos compartir con la audiencia también, dejar un espacio de preguntas y ver sus opiniones. Sí, no hay problema, súper corto. Uno, claramente el tema de las tecnologías en todo su ámbito, entendiendo que tecnología puede ser un concepto muy amplio, pensando en que desde que un kinesiólogo pudiera ser un gestor, no sé, un community manager de salud, por ejemplo, que pudiera tener habilidades para manejar grupos de pacientes a través de sitios que permitan acceso a la población. Y aquí voy a lo mejor voy a decir algo que tal vez no le va a hacer sentido a nadie, pero tiene que ver con mi experiencia profesional y mi formación. Yo creo que hay que incorporar en el proceso de formación de los estudiantes herramientas de diseño. ¿A qué voy con esto? Cuando yo pienso o recibo estudiantes y veo estudiantes al final de su camino, muchas veces sus habilidades para diseñar procesos terapéuticos completos, programas y planes de intervención son débiles y no están centradas en el usuario. Por más que pensemos en la empatía y en todo el desarrollo de habilidades blandas, muchas veces cuesta mucho que los estudiantes se pongan en el lugar del usuario y sean capaces de adaptar un plan que a lo mejor se lo aprendieron de memoria y se aprendieron objetivos de tratamiento, etcétera, y herramientas, y las ponen todas en una juguera, pero queda un Frankenstein. Entonces, cuando tú le enseñas herramientas de diseño de servicio, y te paras desde el paradigma del usuario, probablemente vas a obtener mejores resultados, más armados y probablemente mucho más razonados clínicamente. Entonces, para mí sería genial que dentro de las mallas curriculares del pregrado existiera un curso de diseño y servicio en el cual un cabrón se pudiera pensar un plan de intervención desde la mirada de un paciente. Eso cortito. Súper, muchas gracias. Ángela, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, yo pienso que una necesidad supremamente importante es la investigación. Definitivamente no dejar para el final, no dejar para nivel de posgrado, de maestría, sino que introducir, digamos, desarrollar todas esas capacidades lectoescriturales desde el principio, para que el estudiante cuando llegue a práctica sea capaz de hacer, por ejemplo, reportes de caso, o sea, así no sea escrito, digamos, un artículo científico, una investigación, pero que empiece a desarrollar todas esas habilidades que le permitan en algún momento introducirse dentro de grupos semilleros de investigación. Por ejemplo, pues en Colombia, yo me imagino que también en las otras universidades ya hay unos semilleros de investigación, digamos en fisioterapia, en el cual el estudiante
empieza como esa carrera de meterse desde la investigación. Pero lo que digo yo es no dejarlo para el final, ¿cierto? Sino que el estudiante desde el principio tenga unas herramientas que le permitan contextualizarse dentro de la investigación, precisamente para que logremos en fisioterapia y en kinesiología resultados importantes, investigaciones que sean realmente basadas en la evidencia, que podamos mostrar resultados de diferentes estudios y que obviamente aporten no solo al crecimiento profesional, sino al crecimiento personal de cada uno de los fisioterapeutas o kinesiólogos. Entonces yo pienso que esa área es supremamente importante. Gracias, Ángela, totalmente. Jan, ¿qué nos puedes compartir tú? Yo diría 2 puntos, ¿no? Uno, creo que a veces lo olvidamos en un plan de estudio, es la administración de negocio, porque muchas veces pues damos herramientas al estudiante egresado y está muy emocionado abriendo su negocio y por errores básicas de manejo de ingresos, egresos, etc., 10 meses después se cierra el negocio, ¿no? Entonces creo que es algo que si es un poco fuera de la fisioterapia, va de par con eso y a veces lo olvidamos en un plan de estudio. Y el segundo punto que creo que es más, a lo mejor es más profundo y otra vez una experiencia de México, es que es cierto que aquí en México la profesión es extremadamente joven, porque hay una explosión o un crecimiento exponencial de egresados ahorita en los 5 últimos años y muchas veces el estudiante egresado no tiene la identidad de lo que es ser un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque el profesorado es muy joven. El mismo egresado se hace contratar por la universidad y 2 años después está dando clases. Entonces, creo que falta que el alumno conozca toda nuestra historia, de dónde viene la fisioterapia, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuáles nuestros ancestros? Y a veces el alumno se hace enganchar por formaciones cortas, económicas, de moda, que son así como muy llamativas, y el alumno tiene percepción que la fisioterapia es eso. Y creo que necesitamos incluir en un plan de estudio, más que algo completo, es algo como se dice, de motivación a visualizarme como buen fisioterapeuta en mi vida profesional. Y eso, y hablo específicamente de México, creo que falta eso. Porque a veces el egresado, creo, no tiene la percepción del alcance que puede tener un fisioterapeuta. Entonces creo que es algo que falta, cómo crear buenas personas a nivel mental, a nivel físico, estable, porque yo voy a necesitar estabilidad frente a mi paciente. Entonces, todo eso creo que es algo que debemos incluir y eso son a lo mejor otras materias, otros perfiles de profesores, pero no tener miedo de integrar materias a veces un poco ajenas a la fisioterapia, pero que tiene un sentido más formativo, cultural al estudiante, ¿no? Perfecto, sí, muy interesante lo que planteas también, sobre todo pensando que ella es una carrera más joven. Muchas gracias. Oscar, ¿qué nos puedes decir tú? Bien, bueno, acá voy a ser un poco duro. Nuestros alumnos, nosotros somos un poquito más grandes, ¿no? Entonces de repente tuvimos que aprender informática un poco más tarde. Sí, cuando yo estaba en la carrera recién empezaba a ver internet. Y uno asumiría que nuestros alumnos la tienen súper clara en el manejo de herramientas digitales y ha demostrado la pandemia que no. Lo único que saben es manejar TikTok, Instagram, hacer cosas graciosas, pero no saben aplicar un Word o un Excel para ver balance, ingresos, egresos o para redactar correctamente. Entonces ahí herramientas informáticas. Por otro lado, un poco lo que es
que decía Rodrigo, ¿no? Saber trasladarle al paciente. Bueno, educación al paciente. Una de las patas más básicas hoy de lo que es un tratamiento es educar al paciente. ¿Sí? Educar al paciente, decirle, mira, la próxima vez que te pase esto, no esperes 30 días, vení así, vení así y demás. Y por última cosa, algo que en algunos que venimos trabajando mucho de la World Physiotherapy y que no está en todos los países, que es el primer contacto y la autonomía profesional. O sea, hay países en América Latina que son considerados primer contacto, hay países que están muy supeditados a las órdenes médicas, no vamos a poner ejemplos de países, ¿sí? Y hay países que tenemos, por ejemplo en Argentina, la autonomía profesional para lo que es la quinefilaxia, pero no en la totalidad. Hay países que lo tienen para el ámbito privado, países que lo tienen para el ámbito público y privado, pero bueno, eso forma un poco lo que es ser autónomo, ser profesional y hacerse cargo de las cosas que uno decide como profesional, ¿no? Que muchos colegas no quieren ser profesionales, justamente responsables de sus propios hechos y de sus propios actos, porque tiene una implicancia legal también. Sí, mira, muy interesante también lo que planteas. Bueno, la verdad es que a mí en lo personal se me abre un abanico de preguntas, de comentarios que podríamos ir generando, pero también me gusta generar el espacio para que ustedes, en el tiempo que nos va quedando, todavía podemos extender unos minutos más, no sé si entre ustedes quisieran preguntar a su contraparte algo o hacer algún comentario en relación a lo que pueda haber expuesto otro de los presentes. Y luego, a continuación, también motivar a la audiencia que nos pueden ir dejando preguntas o comentarios en el chat, y si alguien tiene la intención de participar de la audiencia, puede levantar su mano y nosotros cedemos la palabra. Les doy la palabra a ustedes. No sé si alguno quiere comentar algo de lo que han planteado sus compañeros. Parece que todos están muy de acuerdo. Bien, entonces demos el espacio, no sé si de la audiencia hay algún comentario o de los presentes hay alguien que quisiera preguntar algo, comentar algo, compartirnos alguna experiencia tal vez y que a lo mejor sería de crecimiento también para esta conversación que hemos tenido. No sean tímidos. Ahí Rodrigo Moraga levantó su mano. Rodrigo puede desbloquear su micrófono y compartir con nosotros. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Sí, profe, la verdad es que yo tenía, o sea, en base a lo que estaban conversando hace unos minutitos atrás también, quería hablar un poco sobre la perspectiva que tienen, porque, bueno, para los demás expositores voy a prender mi cámara también. Ahí sí. Me va un poquito oscuro. Yo pertenezco a la Federación Nacional de Estudiantes de Kinesiología dentro de la directiva general y esto a nivel nacional dentro del país. Entonces nosotros hemos observado desde que comenzó la pandemia cómo esto ha ido afectando el grado de conocimiento de los estudiantes a nivel nacional, porque tal como lo hablaban en su momento, todo esto nadie estaba preparado para afrontar esta pandemia y sobre todo en una carrera donde prácticamente un 80%, me atrevería a decir que es presencial, las características procedimentales que requerimos. Entonces, súper interesante escuchar cómo de manera internacional también se observa que esto llega a ser un punto global donde en realidad los conocimientos que nosotros estamos tratando de adquirir desde esa perspectiva en la manera online, a veces puede ser un poco complicado debido a la misma modalidad, a pesar de los esfuerzos mismos, porque uno también hace el esfuerzo porque uno entiende que el profesor está haciendo un esfuerzo por enseñarnos a nosotros y uno también hace el esfuerzo por no distraerse, por ejemplo, con las cosas que uno tiene en la casa. Entonces uno trata de recibir y manejar todo ese conocimiento de la mejor manera posible, pero en realidad ha sido también un desafío y esto nos lo han hecho ver no solamente desde nuestra misma universidad, sino que a nivel nacional desde el norte a sur en todas las universidades federadas, que son bastantes.
Así que eso, más que nada, era un comentario más allá de una pregunta. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por su participación. ¿Jan? Creo que este comentario es muy interesante, Rodrigo, y creo que es una realidad. Yo he leído un artículo aquí de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo una investigación profunda sobre la percepción, ¿no?, de la calidad de las clases online. Y lo un poco llamativo es que si lo preguntamos del lado del estudiante, 70% de los estudiantes dice: he perdido calidad en la enseñanza. Y si lo preguntamos del lado del profesor, el profesor, 60% de los profesores dice: hemos mantenido o hasta hemos mejorado nuestra calidad de enseñanza. Entonces, hay una discrepancia entre los dos. Es decir, que seguramente el docente que ha pasado horas a adaptarse, a buscar estrategias y a encontrar así nuevas estrategias, dice: pues mira, mi curso es bueno, es hasta mejor. Y lo llamativo otra vez es ver que el estudiante no lo percibe de esta forma. Entonces creo que hay que estudiar eso para que de los dos lados, y sobre todo del lado del alumno, el alumno tenga la percepción de la eficacia, la percepción de la interacción que ha creado el profesor en la búsqueda de algo eficaz, ¿no? Pero creo que eso va a tardar, va a necesitar otra vez trabajo, investigación y tiempo para mejorar esta calidad de la percepción de la calidad. ¿Cuántos alumnos aquí en fisioterapia salieron de la carrera y los papás dijeron: no, yo no voy a pagar tu colegiatura para recibir clases online, ¿no? Y eso es fuerte de escuchar eso, porque ahí se pierde, pues a lo mejor una oportunidad de cambio, pero de un otro lado lo entiendo. Entonces creo que en el futuro, pues hay que crear esta percepción que más que un plan B es una oportunidad de poder así como mezclar presencial y online. Oscar, por favor. Sí, excelente observación, pero también yo siempre era muy del principio de la no directividad, ¿no? El alumno a partir de ahora está en la universidad, ya no está en el colegio, tiene que saber manejar sus tiempos, tiene que aprender a estudiar, tiene que aprender a resolver problemas, etcétera, etcétera. Todo lo que, autonomía profesional, todo lo que venimos hablando. Pero el alumno del primer año que pasó de un ámbito educativo secundario y entra a la universidad y está totalmente en pañales con todo esto, no se pudo adaptar correctamente y necesita esta especie de contención que es mucho más fácil de dar en la parte presencial, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido también mucha deserción en primer año, más allá de que las herramientas hayan estado, de que el docente haya estado a la altura y mejor preparado incluso este año que el año pasado y demás, o que ya veníamos trabajando con herramientas digitales. El tema es ese, ¿no? La contención y más allá de que uno diga: bueno, van a ser profesionales, tienen que ser autónomos, pero Rodrigo está en una clase mía, me apaga la cámara y yo ya no sé si está tomando mate, si me está mirando, si está jugando o si está en un Twitch. Y lamentablemente en la presencialidad sí. En la presencialidad vos lo tenés ahí adelante, por ahí no te está escuchando, pero está ahí. Entonces, aunque sea subliminalmente, algo escucha, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío y eso que a mí me encanta la no directividad y me encanta la virtualidad, pero bueno, vamos a trabajar más. Muchas gracias, Oscar. Ángela. Bueno, Rodrigo, yo quería contarte que, pues, obvio, en este tiempo en que tuvimos que estar virtual, nos encontramos con muchas situaciones, ¿cierto? Nos encontramos con el alumno que no era tan bueno y que se potencializó. Nos encontramos con el alumno que era muy bueno y que bajó su nivel. O sea, contrastes de todo tipo, ¿cierto? Con el alumno que siguió su mismo nivel.
Pero yo pienso que sí fue una oportunidad también muy importante para el estudiante de hacer uso de diferentes tipos de herramientas desde todo punto de vista. Desde, por ejemplo, la parte de educación en salud, del uso de hacer, digamos, Facebook Live, Instagram Live, para hacer diferentes tipos de estrategias académicas que se utilizaban, por ejemplo, en las prácticas clínicas. Supongamos, nosotros hicimos eso. Listo, le gusta hacer TikTok, le gusta hacer live por Instagram. Entonces vamos a hacer un live, vamos a hacer un TikTok, vamos a hacer, ¿cierto? Como aprovechar eso que para nosotros no es común, digamos, o bueno, hasta nosotros mismos nos tocó hacer muchas cosas, pero ya direccionados desde la parte académica. Entonces, digamos que esa parte de autogestión, de autoevaluación, de coevaluación entre pares, sirvió mucho en algunos casos especiales. Lo otro es que desde el punto de vista académico, los docentes que nos tocó, por ejemplo, hacer el uso de los exámenes vía diferentes plataformas, el hecho de que el estudiante tuviera o no la oportunidad de copiarse o no copiarse, abrir el libro, pues eso nos generó a los docentes que teníamos que plantear unas preguntas de una manera completamente diferente, precisamente para que no nos tocara este tema, pues, de que, ay, se soplaron, se dijeron, bueno, todo eso, y yo pienso que fue una oportunidad bonita que nos sirvió tanto a los docentes como a los estudiantes de plantear diferentes cosas en en esta doble vía, y yo pienso que fortaleció también todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje desde ese punto de vista. Absolutamente. Gracias, Ángela. ¿Rodrigo? Sí, es que quería complementar un poco lo que mencionaba Oscar hace unos minutitos y también Ángela, porque también hoy día yo creo que hay un factor súper grande y viendo que ya quedan unos 3, 4 meses para que se cumplan 2 años desde que comenzamos con todo esto de la pandemia, y es que hay un efecto de fatiga pandémica súper grande dentro de los estudiantes. Porque, por ejemplo, el año pasado uno ya estaba adaptado, o sea, estaba en proceso de adaptación y estaban las ganas y decir, ya, no importa, estoy en la casa, estoy online, pero voy a tratar de poner mi mayor esfuerzo como si estuviera de la misma manera presencial. Pero hoy, cuando por ejemplo ya estamos entrando ya en diciembre y ha pasado 2 años desde que comenzamos, 2 semestres, o sea, sí, 2 años académicos completos, ya la gente como que no está como con la misma energía con la que estaban cuando recién comenzamos con estas clases online. Entonces, antes uno, por ejemplo, veía, yo, bueno, y yo desde mi perspectiva como estudiante también lo veo, que no se conectan a las clases, se conforman con ver las clases de manera sincrónica. Incluso para jornadas o cosas muy grandes que son de manera online, el año pasado se conectaba más gente de las que se conectan hoy, porque ya hay como un impulso de que quieren presencialidad. Entonces eso va a resultar en la medida en la que nos cuidemos, pero hay un efecto pandémico bastante grande dentro del estudiantado. Y eso. Sí, interesante lo que plantea Rodrigo, porque, ojo, ese efecto pandémico no solamente está en el estudiantado, también está en sus profesores. Totalmente, totalmente. Podemos dar fe de eso, y yo creo que todos los aquí presentes le van a decir que el efecto pandémico también lo estamos viviendo todos. Y es interesante lo que plantea usted, y acá quiero sumarme un poco a lo que planteaba Jan, de esto que a veces nos tocó tener que convencer a los estudiantes, y en eso Rodrigo también fue parte. Nosotros acá en la carrera de Kinesiología en la Universidad Autónoma de Chile fuimos una de las primeras carreras, fuimos la primera de hecho en implementar la estrategia de telesimulación como parte de las actividades a desarrollar con nuestros estudiantes a través de un paciente simulado, de una actriz o un actor, generar una sesión de telerehabilitación en este contexto simulado en el cual el estudiante tenía que cumplir su rol.
y nos tocó lo que dice Jan, tener que convencer a los estudiantes porque no estaban convencidos, porque no les parecía atractivo, y al fin de cuentas fue una actividad sumamente provechosa, muy buena, con excelentes resultados y que finalmente los estudiantes mismos terminaron agradeciendo el haber tenido esta actividad porque les permitió trabajar y desarrollar otras habilidades que tal vez en un contexto clínico real no habrían sido capaces de poder desarrollar, como por ejemplo la perceptividad de un lenguaje no verbal por parte del usuario y tener que interpretar otras señales que a lo mejor en un contexto cara a cara muchas veces se nos olvida y se dejan de lado. Esta forma de generar empatía, de poner un foco importante en el lenguaje y en la forma en la que se dan las indicaciones, porque muchas veces cuando nosotros estamos en la presencialidad, las indicaciones se dan ejecutivamente, mostrando y ellos aprenden, pero en este contexto es distinto. Entonces, nos vimos enfrentados a un desafío súper grande y aquí yo quiero reconocer el mérito de los estudiantes de la carrera que aceptaron el desafío, poco convencidos, pero que finalmente lo terminaron agradeciendo y fue una experiencia pero sumamente provechosa que nosotros seguimos trabajando hasta el día de hoy y que estamos viendo también en estos cambios y en estas innovaciones que se generan en los programas, cómo se va a seguir desarrollando, porque claramente con lo que hemos hablado y lo que ustedes plantean, la telesalud, la telemedicina, la telerehabilitación son cosas que llegaron para quedarse, son cosas que tenemos que aprovechar como una herramienta valiosa y que claramente también de nuestros programas tiene que haber una formación orientada a eso. Así que quería compartirles esa experiencia también que tuvimos nosotros acá en la universidad. Bien, no sé si de la audiencia hay algún otro comentario, alguna participación, si alguien quiere levantar su manito o en el chat, ahí en el chat Paula Medina decía que el problema es que tienen muchos distractores en casa, en cambio en la sala se está un poco más presente, un poco más presente. Sí, es verdad. Bien, ya son las 20:12 acá en Chile, ustedes tienen sus diferencias horarias. En lo personal, agradecer este espacio que hemos tenido de conversar de nuestras disciplinas y quisiera cederles la palabra para las últimas comentarios, observaciones que quisieran plantear ustedes a modo de cierre después de esta conversación. Rodrigo, parto contigo. No, o sea, lo natural es agradecer la oportunidad de conversar con colegas de otros países, ver que tenemos varios puntos en común, que las experiencias son similares, que estamos mirando la profesión y la disciplina desde un mismo paradigma, que tenemos muchos puntos de encuentro. Eso alegra mucho. Ojalá pudiéramos tener más instancias de conectividad y reconocer que también este espacio se genera a partir de la pandemia. O sea, probablemente en otro contexto sería en un congreso, que tal vez no es tan frecuente que ocurra, hay que viajar, hay que moverse. Esto también nos genera estos espacios de conexión que son más fluidos, más rápidos, a lo mejor que surgen así con más facilidad. Eso, agradecer la oportunidad y ojalá que podamos seguir desde nuestros lugares, seguir trabajando por la profesión, por el desarrollo y el crecimiento de la profesión y la disciplina y poder seguir a lo mejor colaborando entre países para seguir desarrollando eso. Gracias a ti, Gracias. Rodrigo. Óscar. También, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que ha sido un placer conversar contigo, con Rodrigo, con Jan, con Ángela y con los estudiantes y charlar un poquito de esto. Y algo que siempre conversamos así, y bueno, conversamos más informalmente, pero que esto va a quedar en este espacio académico grabado y que probablemente sea compartido para, no solo para la Universidad Autónoma, sino también para otras universidades. Así que agradecer y muchísimas gracias. Gracias a ti, Óscar. Ángela. Bueno, no, pues agradecimiento infinito por el compartir todas estas experiencias desde diferentes países. Como decía Rodrigo, pues tenemos un común denominador en varias cosas. Yo pienso que todo esto, toda la pandemia
fue y sigue siendo una oportunidad para el gremio, para la fisioterapia y la kinesiología, y no podemos bajar la guardia, que es lo más importante, ¿cierto? O sea, tuvimos la oportunidad de tener un reconocimiento de la profesión y la idea es que se mantenga ese reconocimiento y se fortalezca muchísimo más. Entonces, pues a ustedes desde la Universidad Autónoma de Chile, muchísimas gracias, a la audiencia por participar, por escucharnos y bueno, a los compañeros también del conversatorio, pues también un placer conocerlos y que hagamos todos un aporte y pongamos un grano de arena en nuestra profesión. Muchas gracias, Ángela. ¿Jan? Bueno, yo diría pues que debemos estar conscientes que estamos viviendo momentos importantes de la fisioterapia, como la fisioterapia ha aprovechado de las guerras, porque fue con todos los lesionados de las guerras, pues la fisioterapia ha crecido mucho. Con la poliomielitis también la fisioterapia ha crecido mucho, pues la fisioterapia va a crecer mucho con el COVID y estamos nosotros en plena acción de eso, entonces debemos ser orgullosos y muy responsables del futuro de nuestra profesión. Entonces creo que es un momento de oportunidad, como lo dice Ángela y todos, y creo que no dejar de ser muy orgullosos de nuestra profesión y verlo como algo que es el futuro de la salud. Entre nutrición, salud mental y fisioterapia, creo que ahí se encuentran realmente ejes muy importantes de la salud pública mundial. Qué importante lo que planteas, Jan. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Chile, en representación de su carrera de kinesiología, para mí ha sido un agrado desarrollar esta actividad. Agradezco profundamente la participación de ustedes y de toda la audiencia que nos ha acompañado. Les recuerdo que en el chat está disponible el link para que puedan compartirnos sus comentarios respecto a esta actividad y así podamos seguir mejorando también nuestras actividades a futuro. Y agradecer nuevamente la participación de cada uno de ustedes, Oscar, Jan, Ángela, Rodrigo. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos hoy día y sin duda esperamos seguir generando este tipo de espacios porque creemos que le hacen muy bien a nuestra disciplina. Agradecer a todos, desearles que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo en alguna próxima actividad. Que tengan muy buenas noches acá en Chile, buenas tardes allá en Colombia y México. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao. Adiós, gracias. Adiós, Chao. gracias, chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.